Shalom, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai Bahasham Raja Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahushai es el nombre de su Hijo. En el hebreo antiguo, quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros, y Shalom, que significa paz, a ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas que sinceramente creen en Yahweh Bashem Yahushai. Yo soy el hermano Ash, aquí con otra lección. Y Yahweh Bashem Yahushai, mediante que esto sea edificante. Y vamos a empezar con la primera escritura. Este es el libro de Santiago 1 y 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí como hacendumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ahora voy a leer eso en la NTV. Dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Lo que acabamos de leer demuestra el poder de esta verdad, que es la palabra de Yahweh Bashem Yahushai. Antes que puedas ser salvo, como dijo aquí, tenemos que quitar todo lo que está mal y sucio en nuestras vidas. Y con humildad, así podemos recibir la palabra de Yahweh Bashem Yahushai. Ahora saco todo esto porque he estado meditando en esta escritura. Aquí nos enseña el poder de la verdad. Y por esta razón, el Señor Yahweh Bashem Yahushai cegó a la gran mayoría de nuestra gente. Porque si el Señor hubiera dejado que toda nuestra gente acepte esta verdad, entonces el Señor no tendría otra opción sino salvar a toda la nación de Israel. Pero, acuerdo de lo que está escrito, acuerdo de la profecía, son muchos los que se van a perder en estos tiempos. Ahorita vamos a agarrar un precepto donde dice que 2/3 de la población de Israel acá en los Estados Unidos, que es Babilonia la Grande, van a ser matados, por el juicio que Yahweh Bashem Yahushai va a traer. Una vez más dice: así que quiten de su vida todo lo malo y sucio, y para poder hacer limpieza, por decir, para poder que tú ese es el significado de arrepentirte, de cambiar y ya no ser las cosas malas que hacías en el pasado. Y para poder hacer estas cosas, el Señor te tiene que dar el Espíritu Santo. Yahweh Bashem Yahushai, Él mismo te tiene que sanar del demonio que tenías en el mundo. Porque todos, antes que teníamos esta verdad, éramos gente maldita. Nuestros cuerpos estaban siendo, ¿qué es la palabra? Éramos un vehículo para demonios, nomás para decirlo así. Y el momento que Yahweh Bashem Yahushai te dejó escuchar esta palabra y entenderla, ahí ese es el día donde el Señor te sanó. Sacó ese demonio. Y ahora Yahweh Bashem Yahushai te hizo una nueva criatura. Ese es el poder de la verdad de Yahweh Bashem Yahushai. Ahora vamos a Mateo 13 y 9. Unas palabras
sobre esta situación, right? Y esto lo dijo Yahushua. So, este es Mateo 13:9. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Right? Una parábola es algo difícil de entender. La única forma que puedas entender es si el que está hablando la parábola te lo explica. Right, so esto es lo que respondió Yahushua después que le preguntaron. Dice, a ustedes se les permite entender los secretos. So aquí dice, se les permite. So por la voluntad de Yahushua, right, podemos entender estos secretos. Ahora, este es Yahushua hablándole a sus discípulos, pero eso también le aplica a nosotros. Porque Yahushua no nomás tenía 12 discípulos, o en realidad Yahushua tiene 144,000 discípulos o apóstoles. Ok, ese es el entero, ¿cómo lo digo? Right, el 144 es el entero equipo que va a empujar este ministerio, este evangelio. Eso son más de 12, pero estos 12 son los discípulos principales, porque el Señor hace todo en orden. ¿Ok? So, que dijo Yahushua, a ustedes se les permite entender los secretos, right? Esta verdad del reino del cielo. Right? Y que dijo Yahushua sobre el reino del cielo, que empieza con la sabiduría. Por eso Yahushua dijo que el reino de los cielos no viene con absorber. ¿Cómo va? You know what? Voy a tener que agarrarlo. Este es Lucas 17 y vamos a 20. Dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, es lo que dijo ya, vamos a empezar en 17. Lucas 17 y 17. Respondiendo Yahushua dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y le den la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Right? ¿Entre quién? Los discípulos de Yahushua. Porque el reino empieza con esta sabiduría. So, regresando a Mateo 13 y 11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Esta verdad les contestó. Pero a otros no. So va a haber unos que van a entender este mensaje y unos que no. Esto es parte de la verdad. Ahora, ¿se suena cruel? Porque el Señor ha cegado a muchos. Pero nosotros somos la creación. Como dice Romanos 9. Amen. ¿Qué le puede decir a la creación al creador? Que no el creador tiene el derecho para hacer lo que él quiere con sus herramientas. Nadie le puede decir al Señor, ¿por qué me hiciste aquí? Así. Por eso
Está escrito que uno debe de temer al Dios viviente, porque Él tiene tu destino en la palma de su mano. En vez de cuestionar al Señor, pero ¿por qué, Señor, haces las cosas en esta forma? Es mejor que te caes del hocico y teme a tu Creador. Y ese es el problema con muchos de ustedes fucking indios, man. No son humildes y no tienen un temor saludable del Señor. Pero el Señor no les quiso dar ese temor. ¿Para qué? Para que sean destruidos. Pero anyway, vamos a regresar. Dice, les contestó Yahushua, dice, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Hablando de la elección. Los que sí pueden recibir esta palabra. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden, right? So, físicamente tienen vista, pueden mirar, right? Tienen orejas, pueden escuchar, pero lo que no pueden comprender es lo que importa, que es que la verdad que puede salvar tu alma. 14. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, right? So esto, right? Muchos siendo cegados, esto es profecía. El Señor ya declaró que esto iba a suceder. De esa forma, right? Ese es Yahushua, el Hijo de Dios, explicando esto. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, hablando de los israelitas, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Por eso los profetas fueron rechazados del pueblo. Todo acuerdo del plan del Señor. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Right? So, la Reina Valera lo dice mejor. A ver. Right, so Mateos 13:15 en la Reina Valera. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los... Right, so aquí Yahushua está explicando, va a explicar el proceso de ser salvo. Right, so primero dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. So primero empieza con escuchar la palabra de Yahushua y luego viene, dice, y con el corazón entiendan, Selakio. So, y oigan con los oídos, right? Escuchas la palabra y con el corazón entiendan, right? Y ahora los entiendes. Ahora que entiendes la verdad y se conviertan, right? Ahora te arrepientes. Y después de arrepentirte, si permaneces hasta el fin, dice, y yo los sane. So, regresando al primer precepto que sacamos, este es el poder de la palabra de Yahushua. Si el Señor te permite entender esto. Right? So, por eso, por eso, Yahushua, right? Satanás anda jodiendo con mi voz. Ya sabemos por qué lo anda haciendo. Pero anyway, el Señor cegó a estos indios y negros, la gran mayoría de nuestra gente, los israelitas, para que no entiendan y para que no se arrepientan y para que no sean
sanados. Porque si el Señor los deja entender, entonces los tiene que salvar. Pero para que no los sane, fueron cegados. Y como dijo Yahushua, esto fue profetizado. Alright. Y vamos a agarrar un precepto sobre el juicio acá de los Estados Unidos. Right, América la Grande. Enseñando que son muchos los que se pierden que los que se salvan. Vamos a Zacarías 13:8. Dice, 2/3 de los habitantes del país, right, Babilonia, right, que es América, serán cortados y morirán. Vamos a empezar desde arriba, porque da un poquito no poquito, pero explica qué es ese país. Dice fuente de purificación, que eso es otra palabra o una metáfora para esta verdad. Right? So dice fuente de purificación. En aquel día, right, en los últimos tiempos, brotará un manantial para la dinastía de David, o la casa de David. ¿Y quién es la casa de David? La elección. Right? El 144 y los creyentes. Ese es otro nombre para la elección. Y el capitán de la casa de David es, por supuesto, David, pero Yahushua es el capitán principal. Right? Por eso, aunque el rey David es el rey de Israel, pero hay niveles. Yahushua es el rey de reyes. Alright? So, ¿qué dijo el Señor? Que en aquel día, en los últimos días, un manantial para la dinastía de David, la elección, y para el pueblo de Jerusalén, una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Right? So, ¿qué tiene ese poder? ¿Qué es esa agua que puede sanarte de nuestros pecados? Well, vamos a Juan 15 y 3. Vamos a empezar desde 1. Dice, Yahushua es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Right, porque el Señor es el que anda sembrando esta verdad. Right? Y Yahushua es la verdad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y aquí está el punto 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Eso las palabras de Yahweh Shai es lo que nos sana. Por medio de la sangre de Yahushua, right, su sacrificio. No nos podemos olvidar de este gran sacrificio que hizo Yahushua por nosotros. Right? También en Gálatas, yo creo, hay otro precepto. No sé si es Efesios 5:26, yo creo. Ok, este es Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está. ¿Qué nos hace limpio? ¿Qué nos sana de nuestros pecados? La palabra de Yahweh Shem Yahushua. Ahora regresando a Zacarías. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial para
limpiar la dinastía de David o la casa de David y para el pueblo de Jerusalén. Una fuente que los limpiará de todos sus pecados y impurezas, right? Esta verdad. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, borraré el culto a ídolos en toda la tierra de este país, para que se olviden hasta los nombres de esos ídolos, right? Let me see. Right, so el punto fue en versículo 1, right? En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén. All right, so este gran levantamiento tomó lugar en los Estados Unidos, que es Babilonia. Ok, so vamos a Apocalipsis 11. Y 8 dice, y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén. Vamos a leer esto en la Reina Valera. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Right? ¿Qué es esa gran ciudad? Babilonia. Y cuando dice cadáveres, esto está hablando de los israelitas. Básicamente, cadáver es una metáfora para describir la condición de nuestra gente. Right? Estaban en un estado muertos. Estaban sin su Dios, nuestro Dios, Yahweh Shai, y sin la verdad. So, eso es un precepto para explicar esa parábola por Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría, right, los que se apartan del Señor Yahweh Shai y su sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. So, ese es el significado de esos cadáveres. Nuestra gente en un estado destruido o ignorancia, sin la verdad de Yahweh Shai. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Right? Y esto es el espíritu de Babilonia. Right? Donde también, right? Y dice a Sodoma, porque ya saben, el estilo de vida vil de este país es igual que Sodoma. Egipto, ¿por qué? Porque Egipto representa esclavitud. Right? ¿Dónde sirvió los llamados morenos, indios americanos y latinos? ¿Dónde es el lugar donde pasamos una esclavitud dura y amarga? Primariamente acá en los Estados Unidos. So, este lugar es Sodoma y espiritualmente también Egipto. Este es el Egipto moderno. Y todo eso son diferentes formas para describir a este país. Alright, so dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Right? Nuestro Señor aquí en este país fue reemplazado con un Mesías falso. Right? Un Mesías gringo. Que nuestro Señor no es ni un perro pálido. Nuestro Señor Yahweh es un hombre de piel oscura, del tribu de Judá, que hoy en día son los llamados morenos. Desde donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Right? Esos 3 días y medio representan 350 años de esclavitud dura, donde estábamos totalmente destruidos como una nación. No teníamos los nombres, no sabíamos la verdad. Nuestra heredad fue borrada de nuestra memoria, right? Como fue escrito y profetizado en Jeremías 17:4.
El Señor es el que nos hizo todo esto. So, por 350 años estábamos muertos espiritual. Dice, y no permitirán que sean sepultados, right? Que haya descanso. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Right? Las naciones se alegraron porque ellos saben nuestra historia. Ellos saben si nosotros regresamos a nuestro Dios. Ellos mismos saben que van a ir en esclavitud. Porque tienen la historia de los tiempos de el rey David y Salomón, donde Israel tenía el dominio del entero mundo. Right? También tienen los records de Egipto. Right? La conquista de las tierras, nuestras tierras. Right? La conquista de estos camitas. Cuando salimos de Egipto, man, muchos querían guerra contra nosotros. Right? Cuando salimos de Egipto, el primer pagano que vino en contra de nosotros fue Esaú. Primariamente hablando del tribu de Amalek. Right? Y luego leemos de Amón y Moab. Right? Moab quiso maldecirnos con uno de sus profetas. Pero ese vato, no sé si fue su nombre, Balaam, le dijo, man, yo no puedo maldecir a un pueblo que Yahweh Bashimausa ha bendecido. Right? So básicamente el entero mundo está en nuestra contra. Nomás lean a Salmos 83. Anyway, regresando. Pero después de 3 días y medio, right, yo creo que es de 1620 a 1970. Y ahorita voy a explicar por qué di esas fechas o esos años. Después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, right, el Espíritu Santo enviado por Dios. Y esto se cumplió con nuestro maestro, el anciano de nuestros ancianos, right, por un hombre que se llama Abba Bivens. Okay, que nosotros creemos que él es Elías regresando, right, ¿para qué? Para preparar el camino a esta verdad, a nuestro Señor Yahushua. So eso se conecta con lo que leímos en Zacarías 13:1. Dice, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David, el electo. Right? ¿Y por qué saqué este precepto en Apocalipsis 11? Para el lugar en donde se iba a cumplir esto. Right? Esa gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. So, en la tierra de Babilonia, en los Estados Unidos, es donde esto se cumplió. La verdad empezó allá en Nueva York y se extendió a todos los 4 rincones de la tierra. Ahora que tenemos ese entendimiento, podemos regresar a Zacarías 13:1. Right? En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para purificación del pecado y la inmundicia, right? Que es la verdad. Y ahora vamos a brincar a 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes de ¿quién? De Israel serán cortadas en ella y se perderán. So, right, tenemos la población de Israel acá en los Estados Unidos. Corta esa población en 3 pedazos. O 2 partes de esos 3 piezas se van a perder. Right, que es más que la mitad. ¿Y por qué se van a perder? Porque el Señor ya lo profetizó. Y para que se cumpla eso, el Señor los tiene que cegar. ¿Ok?
So el Señor le dio a estos ciegos, el Señor le dio un espíritu vil a nuestra gente. So acontecerá en toda la tierra, ¿de dónde? De Babilonia, que es América, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, right? Morirán, porque Yahweh Bashim Yahushua los va a destruir. Muchos van a caer por el fuego nuclear que va a caer acá en este país, por todas las naciones. Más la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego la 1/3 parte, right, la elección en este país, y los fundaré como se funde la plata. Right, so, no es para clarificar esto, porque hemos escuchado hermanos de otros países llamar a los malditos de nuestra gente a los 2/3. Right, los 2/3 solamente se le aplica a la población de israelitas acá en este país, right, acá en América. Dice, más la 1/3 quedará en ella y meteré en el fuego a la 1/3 parte. Los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. El tercio invocará mi nombre, right, porque no hay otro nombre donde podemos ser salvos, como está escrito. Hechos 4:12. Él invocará mi nombre y yo los oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Yahweh es mi Dios, right? Entrando en la salvación de la elección de Israel, ¿ok? Porque la 1/3 parte no va a salir de este país. ¿Cómo? Por carros celestiales que el mundo llama ovnis. Right? Cuando regrese Yahushua, antes que peguen los misiles en este país, el Señor va a levantar su elección en las nubes. Right? Que es una metáfora para estos carros celestiales, los llamados ovnis. Right? So, es todo ahí que tenía en mi espíritu. Ya Bashimasa mediante que esto sea edificante para ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Alright. Kahaloyam la Yahweh Bashim Yahushua.